Yo salí del programa por razones de tiempo, por razones laborales, y entonces quedó el hermano Luis. En realidad fue como un impasse, ¿verdad? Fue como un tiempo cuando el programa dejó de estar al aire, en vivo, pero yo lo sintonizaba y siempre pasaban la franjita por debajo al pie, ¿verdad? De la pantalla, siempre salía el número de teléfono. Es más, como a los 2 o 3 meses de haber salido del programa, haber dejado de ir al programa, yo estaba en mi casa y lo sintonicé, puse el canal y estaba saliendo ahí mi número de teléfono, porque no lo quitaron. Entonces alguien me llamó, una señora me llamó, yo estaba acostado viendo los videos musicales que estaban tirando y una señora me llamó y me pidió que orara por ella. Entonces le digo yo, claro, con mucho gusto, agarré el nombre, la petición y me puse a orar por la señora. Ahí me levanté y me arrodillé y comencé a orar por la señora, porque uno no tiene que estar en el canal para poder orar por alguien, ¿verdad? Uno lo puede hacer desde su casa también. Bueno, hermanos, el versículo número 1 de el capítulo 90 en el libro de los Salmos dice nada más esta porción, dice de la manera siguiente, dice el Salmo 90, dice: Señor, tú nos has sido refugio de generación en generación. Amén. Sobre ese versículo quiero leer y tal vez unos 5 o 10 minutitos nada más. Hermanos, quiero comentarles cómo fue el inicio del programa. Hace como 14 años aproximadamente yo vine a Costa Rica, yo soy de El Salvador. Fui enviado como misionero a este país y por aquello de Dios, ¿verdad? Las diosidades, como se dice en el ámbito cristiano, conocí a mi hermano Luis. Lo conocí porque él y alguna parte de su familia allá en El Salvador, en la iglesia donde yo me congregaba, él también se congregó, llegó a esa iglesia. Entonces, cuando vino a Costa Rica, él se informó que aquí había un pastor de la iglesia de allá de El Salvador. Entonces el hermano me buscó, yo estaba por ahí, allí me localizó, comenzamos una amistad muy bonita. Algo que yo admiro en la vida de mi hermano es el hecho de que cuando hace algo y lo hace de verdad, se compromete con lo que hace. Y a mí me encanta eso. A mí me gusta que la gente que trabaja conmigo en la iglesia o en lo material sea gente decidida. Porque uno con gente que no se decide a hacer las cosas no llega a ningún lado. Se recuerdan, ¿verdad? El caso de Gedeón con los 300. Eran 32,000 al principio, ¿verdad? Y el Señor fue recortando gente hasta que terminaron nada más los 300 con los que se hizo la obra. Entonces, cuando vi al hermano, y yo tengo otro dicho sobre la vida de mi hermano: hay gente que lo critica, que habla cosas de él, ¿verdad? Y gente de mi iglesia, donde el hermano nos acompaña, también gente que me dice: hermano, pero es que el hermano es muy radical, es muy así, ¿verdad? Muy así. Y les digo yo: hermanos, pero ¿cuánto no diera yo por tener 10 Luises aquí en la iglesia? 10 Luises nada más. Y menos gente de esa que en lugar de ayudar, más bien lo que hacen es como estorbar, ¿verdad? Para que las cosas no caminen. Porque con el hermano, yo le aseguro que si vamos juntos en la calle y yo como pastor le digo: hermano, ahora la siguiente misión es matar a ese león que está ahí al frente con las manos. El hermano me dice: ¿a dónde está? Se va conmigo a la par y nos vamos a matarnos con ese león. Claro, para otros resultará eso como poco inteligente, porque otros dirán: es mejor, ¿cómo se ha dicho? Es el que aquí corrió, ¿verdad? Que aquí quedó. Pero bueno, a veces hay gente que la vida de ellos, el ministerio es muy corto, pero hacen mucho. Y otros tienen ministerios muy largos, pero no hacen mucho, nunca suena ni resuena. Bueno, entonces conocí al hermano se congregó en la iglesia tal vez como un año. Al año él siempre me estuvo desafiando. Él es de las personas que son como una piedrita en el zapato, ¿verdad? Usted no puede caminar estando con el hermano a la par. No puede caminar bien, porque usted sabe que él está ahí. No es de las personas que pasan inadvertidas, sino que usted sabe que él está ahí. Entonces me decía el hermano, en eso de alcanzar almas para Cristo, de predicar la palabra,
de que la gente escuche el Evangelio. Me dice el hermano, se ha presentado una oportunidad. Yo me recuerdo cuando me llamó y me dice, hermano, ¿usted estaría dispuesto a llegar a un canal de televisión a predicar la palabra del Señor una vez por semana? Y yo le dije al hermano, claro que sí, con mucho gusto. Y fuimos, nos involucramos y estuve ahí aproximadamente como unos 6 años, podrán ser, ¿verdad? 5 o 6 años más o menos en el programa. Ese fue el tiempo que yo estuve ahí ministrando. Durante ese tiempo pasaron muchas cosas, aparte de predicar la palabra, testimonios de personas que me llamaban y que me contaban cosas que pasaban. Porque resulta que a veces uno ora, pero uno no cree que van a pasar cosas extraordinarias. Pero la gente que está allá, que a uno no lo conoce, que uno es tan falto de fe a veces, esa gente recibe el milagro de parte del Señor. Porque nosotros somos instrumentos en las manos de Dios. Canales nada más. Hasta que llegó el momento cuando me salí del programa por razones económicas. Tuve que trabajar. El trabajo en este momento. Entonces, ya no me quedaba tiempo. Yo tenía que sacar adelante a mi familia. Y no me podía quedar parado, ¿verdad? Involucrándome por completo en la obra del Señor cuando mi familia estaba sufriendo, tal vez pasando necesidades. Entonces, entregué el programa al hermano, hablé con él y le dije, hermano, ya no puedo, tengo que pensar, tengo que ver de qué manera ponerle al Señor y ver de qué manera vamos a salir adelante en cuanto a lo económico. Pero aquí es donde viene la cosa que quería compartirles, lo siguiente. La vida es de decisiones, ¿sí o no, hermanos? La vida es de decisiones. Y hay decisiones que uno debe de tomar. Decisiones que sirvan para bien, que cambien, que tengan un efecto positivo en nosotros y en las cosas que alrededor nuestro están. Ningún cambio que nosotros hacemos bajo la dirección del Espíritu Santo va a ser para mal. Porque nosotros no nos movemos por lo que nosotros queremos hacer, sino que nos movemos por lo que la palabra del Señor nos aprueba a hacer. A mí me dolió dejar el programa, lo sentí en mi corazón, pero no lo estaba dejando por irme a dormir, no lo estaba dejando por irme al mundo, no lo estaba dejando por quitarme un poquito de responsabilidad, sino que lo estaba dejando porque mi familia me lo estaba exigiendo. Tuve que tomar la decisión. Tuve que tomarla. Y luego llega el momento cuando el programa deja de funcionar y el hermano no sentía la fuerza para poder cubrirlo. Y me dice el hermano, si usted no va, el programa se va a cerrar. Y le digo yo, siervo, disculpe, ya no lo puedo apoyar. Y no lo puedo apoyar porque yo tengo una responsabilidad mucho más grande que la de ir y predicar a los de afuera. Tengo la responsabilidad de predicarle a los de adentro. Amén. Tengo que predicarles a ellos, a mi esposa y a mis hijos. No puedo hacer lo contrario. Y le dije al hermano, esperemos a ver qué hace el Señor. Y el hermano me hizo y me deshizo y me decía y no me decía y me decía de todo. Acostumbramos a por lo menos 1 o 2 veces por semana reunirnos, comer algo, tomar café. Y ahí me decía y me hacía de todo, ¿verdad? Pero a mí no me movía. Y no me movía por lo que le acabo de mencionar. Hasta que llegó el momento cuando apareció el hermano. Bueno, él tomó la fuerza para decir, yo voy a continuar con el programa. Parece que hizo un par de intentos el hermano, parece que hizo un par de pininitos, ¿verdad? Como ese niño que va queriendo caminar y hace el intento de poder caminar y a veces se cae, a veces se levanta. Un día lo puse a predicar en la iglesia. Y en la iglesia nosotros teníamos un angelito. De esos niños que a la hora del culto a usted no lo dejan predicar. Hermanos, suenan llaves, piden agua, quieren ir al servicio, quieren comer, quieren aquí, quieren allá. Pero una cosa terrible, ¿verdad? Una cosa de aquellas espantosas, hermano. Y el hermano agarró el micrófono y me dijo, tome.
me lo entregó. Yo estaba ahí esperando, ¿verdad?, que para cacharlo, hermano. Agarré el micrófono, continué con el culto, terminé. Y cuando terminó el culto, nos fuimos, el tiempo, me fui para atrás y lo hallé al hermano con cara de así, ¿verdad? Como a quien mato, ¿verdad? ¿A quién mato? ¿Con quién me la desquito? Y le digo yo, hermano, ¿qué le pasó? Y me dice, las palabras de él fueron, hermano, no vuelvo a predicar. Y le digo yo, eso ya lo había escuchado en otras ocasiones, hermano. ¿A cuánto nos ha pasado que decimos ya no vuelvo a predicar, hermanos? ¿Ah? ¿Sí o no? Hay que ser honesto, ¿verdad? Algunos no, pero la Biblia dice en, ¿qué es? Jeremías 29, creo que es, o 20:12, ¿qué dice? 27, no vuelvo a hablar más de su palabra, porque el hombre estaba, ya no aguantaba. Y lo que hice fue decirle al hermano, hermano, esto va a pasar 1,000 veces, pero usted no depende de la gente que está al frente suyo, sino que usted depende del Señor. Amén. Si usted lo hace para Dios, usted no puede dejar de hacerlo. Cada culto usted tiene que prepararse mejor. Si esta vez ese niño lo derrotó, el siguiente culto usted tiene que derrotar a ese niño. ¿Sí o no, hermanos? Porque después no va a ser el niño, después van a ser adultos. Van a ser esos señores que no se quieren sujetar, ¿verdad? Y a uno le toca, pero aruñarse con ellos y hacer de todo. Y como que agarró más fuerza el hermano y llegó ese momento cuando continuó con el programa. A los días me di cuenta que el hermano estaba yendo a predicar. A veces el hermano Julio lo apoyaba, parece, ¿verdad? El hermano Julio lo apoyaba en los cultos, en el programa. Y apareció Heiner. Heiner ha sido una bendición para mi hermano. Hermanos, nosotros como pastores, o como obreros, o como colaboradores, como dijo mi hermano Heiner, nosotros estamos en el mismo reino. Somos parte del mismo cuerpo, ladrillos del mismo edificio. Entonces, yo dejé el programa, aparece mi hermano Heiner, yo me sentí contento. ¿Y sabe por qué me sentí contento? Porque yo no podía hacerlo. Y sentía la carga esa de, Señor, y si usted me demanda cuando yo tenga que llegarle a dar cuentas, ¿verdad? Porque es una gran oportunidad. Uno dice, Señor, ábreme puertas para predicar tu palabra. Y si ahora hay un canal de televisión, hermano, ¿ah? Porque uno quiere que venga Benijín y que le diga, te voy a patrocinar este proyecto. Y si aparece el hermano Luis, uno no le cree. Pero no, uno tiene que saber aprovechar cada puerta que el Señor abre. Decía un hermano pastor hace poquito, decía, cuando Dios cierra, nadie abre. Pero cuando Dios abre, nadie cierra. El problema es cuando no estamos preparados para cuando Dios abre. Eso es peor, decía él. Porque ahí están las puertas abiertas y uno no sabe qué hacer con ellas. ¿Sí o no, hermanos? ¿A cuánto nos ha pasado eso? Que las puertas abiertas y uno, ¿qué hago? Apareció Heiner y Heiner ha sido de mucha bendición. El movimiento, yo creo que todos los hermanos son pastores de ahí. Ustedes, ¿verdad, siervos? No. Bueno, los hermanos pastores que colaboran con mi hermano, todos y cada uno han sido una bendición. Hermanos, yo quiero animarles nada más. Finalizamos hoy este año, terminamos este año. Yo no sé si el otro año voy a poder incorporarme, probablemente, tal vez sí, tal vez no. Yo no puedo dar palabra, porque resulta que yo no he terminado lo que tengo que hacer. Me faltan como 2 años para poder estar bien como yo quiero, para entonces poder servirle al Señor sin dejar a mi familia botada. Y hay que ser claros, hay que hacerlo. ¿Sí o no, hermanos? Primero la familia. Hay que hacerlo, primero la familia. Yo no quiero que mis hijas sean drogadictas y yo pastor. Yo prefiero ser obrero o ser miembro de una iglesia y no mis hijas drogadictas, que me lleguen panzoncitas a la casa, ¿verdad? Sí, no, yo no quiero eso. Prefiero renunciar por un tiempo a la iglesia, pero salir detrás de mis hijas. ¿Sabe por qué? Porque allá afuera andan un poco de lobos queriendo comérselas. Pero tienen papá. Tienen papá. Yo les digo a ellas cuando veo lobos ahí cerquita, ¿verdad? Y ellas me dicen, pa, usted nos espanta a todos. Y le digo, ¿yo sabe por qué? Le digo, porque ustedes tienen papá.
Pero agradecerle entonces a los hermanos que han apoyado a mi hermano Luis, agradecerle a todos, al hermano siervo, ¿cómo se llama usted? Franklin, al hermano Franklin, bueno, a los hermanos entonces, me imagino que ustedes también colaboran en el programa. Agradecerle a todos, a Heider, de manera muy especial Heider, por lo que yo escucho de mi hermano Luis, usted es una bendición, hermano. Dios lo ha puesto en el camino. Y acuérdese de esto nada más, hermano, esa puerta que Dios ha abierto hay que saber aprovechar. Siempre que se va para el programa hay que prepararse bien. No hay que menospreciar nada, porque Dios nos lo está concediendo. Así que adelante, es la orden del Señor, porque si no lo hacemos, probablemente cuando lleguemos a la presencia del Señor, el Señor nos lo demandará. Siervos y siervas, adelante, es la orden del Señor. Nos acompañasen en esta preciosa tarde, pero debido a que algunos tienen culto ahora por la tarde y no es tanto el culto, la mayoría de ellos tenían actividad con niños de las comunidades, con adolescentes, otro tenía por allá el aniversario de 20 años de la iglesia, ¿verdad? Entonces mandan a pedir disculpas, bendito sea el nombre del Señor. Solo el hermano Juan Carlos, pastor de la iglesia del Movimiento Misionero Mundial en Heredia, en Jardines 2, y yo escapamos para dar la noticia. Pero gloria a Dios que estamos aquí, ¿verdad? Alabado el nombre del Señor. Yo, hermano, solo quiero compartir algo así breve porque ya el tiempo corrió y el peor enemigo de nosotros es el tiempo, gloria al Señor. Allá en el libro de Job, en el capítulo 8, en el versículo 7, hay una palabra que en lo personal me gusta mucho y ¿cómo se llama? Siempre me identifico con ella, me ha llamado mucho la atención. Y dice así en el libro de Job, en el capítulo Dios ha venido haciendo a través de Voz de Restauración. Yo en lo personal pues abrimos una página de Facebook del programa. Actualmente en este momento tiene alrededor de casi los 630 me gusta. Es una victoria. Además de eso, en las diferentes publicaciones que hemos hecho en dicha página han habido alrededor de más de 1000 seguidores en cada publicación, tal vez no en todas, pero en su gran mayoría andan en 900, 1000, un poquito más, se pasa, gloria al Señor, y es una bendición. ¿Cuántos dicen amén? Además de eso, nos han estado reportando sintonías en más de 30 países alrededor del mundo. Entre ellos puedo mencionar España. Hemos tenido gente de España que nos ha reportado sintonía, gloria al Señor. Hemos tenido gente de Colombia, Perú, Panamá, Estados Unidos, México, etcétera. Algunas naciones del mundo que se han estado identificando con este programa de Voz de Restauración, que no es otra cosa más que para exaltar el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y yo creo que eso merece un aplauso, hermano. Bendito sea el nombre del Señor, porque de Él es la gloria, de Él es la honra, la alabanza y toda la adoración. ¿Cuántos dicen amén en esta noche, en esta tarde? Bendito sea Jehová. Hemos tenido personas también, hermanos, que nos han estado llamando. Por cierto, mañana vamos para el sector de, ¿cómo se llama? Sí, Guapiles, pero Roxana, la Rita, gracias, hermano. El humo, entre el humo y la esperanza de San Antonio, más bien, entre San Antonio y el humo de Guapiles, llamó una señora ayer, antier la atendí, estuve conversando con ella. Dicho sea de paso, les pido sus oraciones. Ella está en depresión, está en un estado depresivo bastante terrible. Se tomó 70 pastillas, después se tomó granuzón, después se trató de ahorcar y no ha podido, y no podrá, porque Dios tiene un plan con ella, gloria al Señor. Entonces yo le dije, no, hermana, espérenos mañana vamos a ir a atenderla, vamos a ir a ministrarla, vamos a ir a, inclusive, no solo a atenderla, a ministrarla, sino a dejarla con un grupo de pastores allá que le den seguimiento. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, por una alma, hermano, por una alma, vale la pena todo lo que se está haciendo. Eso es por una, pero sabemos que no es solo una, hermano.
Por ejemplo, estuvimos hace un tiempo atrás, predicamos en el canal también, se convirtieron 3 familias de Cartago, y las tramitamos a unos pastores allá de Cartago, en Heredia también. Es decir, ha estado Dios haciendo lo que Él sabe hacer por medio de este bendito programa. ¿Cuántos dicen amén? ¿Ve? Por eso leí esa lectura, y aunque tu principio haya sido pequeño, porque tal vez, hermano, mucha gente menosprecia, mucha gente, como dijo el hermano, a veces se critica, se habla, ¿verdad? Pero Dios está con nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Me gusta mucho en lo personal la vida de David, porque David escribe en el Salmo 138, el verso 8, y dice: Jehová cumplirá su propósito en mí. Tu misericordia, oh Jehová, es para siempre. No desampares la obra de tus manos. Y se oye bonita la palabra, ¿verdad? Se oye lindo ese pasaje. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Pero mucha gente no sabe que David, para escribir eso, hermano, cuando escribió eso, más bien, estaba pasando por momentos muy difíciles, estaba pasando por momentos muy duros. Y no solamente eso, para David ver concretado el propósito, el plan de Dios con él, tuvo que pasar por cosas, hermano, que a muchos quizás no nos gusta pasar. Hace unos días estaba en una iglesia y pues estábamos haciendo un culto de jóvenes, estaba haciendo un esgrima bíblico, y alguien hizo, el muchacho hizo una pregunta sobre lo que Dios le recompensó a Job, y pues se levantó otro joven y dio la respuesta. Entonces se me acerca el pastor que estaba a la par y me dice: qué lindo ser bendecido como Job, ¿verdad? ¿A cuántos nos gustaría ser bendecido como Job? Y yo le dije lo mismo, amén. Pero él me vuelve a ver y me dice: pero ¿estaremos dispuestos a pasar lo que pasó Job? ¿Ve? Y David, hermano, fue un hombre que tuvo que pasar por 3 cosas. Y la primera de ellas fue el menosprecio. Amén. La segunda de ellas, la envidia. Y la tercera de ellas, ¿cómo se llama? La persecución. Y la cuarta, porque fueron 4, saber esperar en Dios. ¿Cuántos dicen amén? Porque fueron 40 años, hermano Luis, que David esperó para ver aquella promesa cumplida, para ver aquel propósito cumplido. O sea, no es en el tiempo de uno, es en el tiempo de Dios. Cuando Dios quiere, como Él quiere, cuando Él quiere y con quien Él quiere. ¿Cuántos dicen amén? Así que, hermanos, yo felicito a todos. Les motivo también en este año, si pueden, participar, apoyarnos, yendo al programa, ¿verdad? Y seguir adelante, hermano, porque yo le he dicho al hermano Luis, aquí vamos con las botas puestas. Amén. Y aunque pertenezco a la obra del Movimiento Misionero Mundial, estamos en el mismo lago, solo que en diferente barca, porque la obra del Señor es una y el reino es uno. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Y creo que el Cristo que creo yo, cree usted. Creo que el Dios en que creo yo, cree usted. El Dios que predico yo, predica usted. Entonces, aunque pertenezco a la obra del Movimiento Misionero Mundial, no obstante, estoy anuente y abierto, hermanos, a servir a Dios en donde Él abra puertas. Algo que se me olvidaba decirles, ya para terminar, por medio del programa Voz de Restauración, nos hicieron reporte de sintonía desde Uganda, África Oriental. Dicho sea de paso, les pido la oración, porque en África Oriental esta gente quiere que nosotros le hagamos una visita misionera. Amén. Ya yo hablé con el Supervisor Nacional de Costa Rica del Movimiento Misionero Mundial, porque yo estoy reuniendo, estoy tratando de, dicho sea de paso, si alguno de ustedes siente la carga y quiere ir, hermano, bienvenido sea. Amén. ¿Cuál le pasaron de aquel varón que cantaba? Si tú me llamas, Señor, si tú me llamas, dime a dónde que yo he de ir. Aunque sea por camino resbaloso, yo iré. Y a veces ni siquiera por pavimento queremos ir, ¿verdad? Entonces, si alguno de ustedes, hermano, tiene la carga y quiere acompañarnos, desde ya estamos finiquitando algunos, porque eso no es fácil, hermano. Solo el boleto de avión son $2.500, ¿verdad? ¿Cómo se llama? Y allá vamos a ir, no a recibir, vamos a ir a dar. Entonces esta gente, hermano, yo pensé que era broma y pensé que era cuestión de ellos, pero hace como 15 días me escribieron y me dijeron: pastor, en serio, ¿cuándo va a venir usted a Uganda, África Oriental? Queremos que venga, queremos que nos prediquen la palabra. Y por ahí hablaron de otra bendición, hermano.
Dios está en esto. ¿Cuántos dicen amén? Así que les motivo en una forma especial, hermano, porque Dios empieza con pequeños. Dios empieza con algo pequeño para posteriormente hacer algo grande. ¿Cuántos dicen amén? Y yo digo esto es solo el principio de lo que Dios está haciendo. La palabra de Dios, vamos rápido, sí. El tiempo corre y como decía nuestro hermano Heiner, el tiempo es nuestro peor enemigo. Entonces quiero que busquemos en Jeremías 20, versículos 7 al 9. Me sedujiste, oh Jehová, y fui seducido. Más fuerte fuiste que yo, y me venciste. Cada día he sido escarnecido, cada cual se burla de mí. Porque cuantas veces hablo, doy voces y grito, violencia y destrucción. Porque la palabra de Jehová me ha sido para afrenta y escarnio cada día. Y dije, no me acordaré más de él, ni hablaré más en su nombre. Pero no obstante, había en mi corazón como un fuego ardiente metido en mis huesos. Traté de sufrirlo y no pude. Padre celestial, amado Dios, te doy gracias por esta oportunidad que me has dado, Señor, porque aunque sabemos que muchas veces te fallamos, Señor, encontramos misericordia en ti, Padre Santo. Aunque sabemos que no merecemos este púlpito, Señor, tú nos utilizas, Señor, y haces que podamos predicar esta palabra, oh Dios. Padre, utilízame hoy, Señor, y ayúdame a seguir adelante. En el nombre de Jesús. Amén. Nuestro amigo Jeremías habla sobre una llama que hay dentro de nosotros. ¿Cuántos saben que hay una llama dentro de nosotros? Una llama que no se puede apagar. Una llama que arde cada día más fuerte para los que están metidos en el reino. Pero muchas veces esa llama está a punto de extinguirse. Mas sin embargo, no se extingue por obra y gracia de Jesucristo. Hay una historia que me llama mucho la atención y la historia se llama Aviva la llama, y le doy gracias a mi querido hermano Kenneth que me pasó esta historia. Va muy bien con lo que voy a hablar y se las quiero relatar. Es una historia muy linda, es una historia que habla sobre un hombre rey. Cuentan que un rey muy rico de la India tenía fama de ser indiferente a las riquezas materiales y hombre de profunda religiosidad, cosa un tanto inusual para un personaje en su categoría. Ante esta situación y movido por la curiosidad, un súbdito quiso averiguar el secreto del soberano para no dejarse deslumbrar por el oro, las joyas y los lujos excesivos que caracterizaban a la nobleza de su tiempo. Inmediatamente después de los saludos y cortesía, el hombre preguntó: Su Majestad, ¿cuál es su secreto para cultivar la vida espiritual en medio de tanta riqueza? Y el rey le respondió: Te lo revelaré si corres mi palacio para comprender la magnitud de mi riqueza, pero lleva una vela encendida, si se apaga, te decapitaré. Al término del paseo, el rey le preguntó: ¿Qué piensas de mis riquezas? Y este súbdito respondió: No vi nada, solo me preocupé de que la llama no se apagara. Y el rey le dijo: Ese es mi secreto. Estoy tan ocupado tratando de avivar mi llama interior que no me interesan las riquezas del mundo. Querido pastor, querido hermano que me acompañas ahora, es un honor para mí estar esta tarde aquí y poderles decir: no dejen que esta pequeña llama que hace 10 años nació en un corazón de un hombre y en Dios, en una relación entre Dios y mi Padre, se apague. No dejen que se apague esta llama, porque es una llama que está llegando a las naciones, es un fuego que está llegando a las naciones, que está tocando corazones desde África, en Europa, en América Latina, en todas partes
está llegando esta voz de restauración a las naciones, como le hemos puesto. Un día me pongo yo a ver, porque yo siempre voy al programa, me pongo yo a ver y me fijo en cómo los pastores que llegan a ese programa les gusta predicar la palabra de Dios, gozan cada vez que tocan un versículo y cada vez que empiezan a leer la palabra de Dios, cambia su expresión, cambia su semblante y empiezan a tener más sabiduría por parte del Dios viviente. Y ese es el fuego que yo me refiero. Es un fuego que está en ti, es un fuego que está en mí, es un fuego que te quema por dentro. Y muchas veces nosotros nos han querido callar, pero te digo algo, no nos van a callar, porque nuestro Dios está con nosotros. La llama que está dentro de nosotros nadie la apagará, porque es el Espíritu Santo que está con nosotros. Gloria a Dios. Es el Espíritu de Dios que está dentro de ti, que te ayuda a predicar, que te unge con aceite fresco cada mañana, como lo hacen los guerreros con sus armas. Un guerrero no va a la batalla sin ungir sus armas. ¿Y cuáles son nuestras armas? La palabra de Dios. Nuestra voz es una arma. Úngela, pide la unción, porque Él es el que puede hacer la obra. No dejes que se apague esta llama. Mira, por 10 años yo he visto a mi papá crecer en el ministerio y estoy muy orgulloso de hoy tenerlos a ustedes aquí presentes. Estoy orgulloso de tener a muchos que he conocido con el caminar del tiempo, pero estoy más orgulloso de la obra que ha hecho Jesús, de la obra que ha hecho el Espíritu Santo, de la obra que Dios cada día va haciendo en este bendito programa. Y como lo decía mi hermano Jaime, aunque nuestro comienzo haya sido pequeño, ahora nuestro final, no sé cómo será, pero solo te puedo decir algo: allá en el cielo nos veremos todos. Allá en el cielo estará voz de restauración presente, y allá en el cielo los veré a ustedes, y nos gozaremos y nos acordaremos de que hubo un programa que llevó voz de restauración a las naciones, para que muchas personas escucharan palabra de Dios por este ministerio. Solo 2 consejos quiero darles ahora para que esta llama nunca se apague. Está en cada uno de ustedes, pastores. Esa es una misión no por parte mía, ni por parte de mi hermano Luis, ni por parte del pastor Raúl o por parte de cualquiera. Es de parte de Dios. Y la primera es no dejar que esta llama se apague. Como este hombre, como este súbdito que anduvo por todo el palacio con una vela. Ustedes se pueden imaginar ese súbdito llevando una vela por todo el palacio y perdiéndose las riquezas, pero a él no le interesó. A él lo que le interesó fue mejor llevar la vela prendida hasta donde el rey. ¿Cuántos quieren llevar esta vela prendida hasta nuestro Señor Jesucristo? Para que cuando estemos delante de Él nos diga: ¿a dónde está tu llama? Aquí está, Señor. Aquí está. Tú me la diste. Aquí está. No la apagué. Ese es el primer requisito. Es el primer consejo que yo les puedo dar. Y es el consejo que Pablo le da a la iglesia de Tesalonicenses. En 1 Tesalonicenses 5:19, no apaguéis al Espíritu. Mira, el Espíritu Santo es el encargado de poder hacer que esto crezca. El Espíritu Santo ha hecho esto. Esto no lo ha hecho ni mi papá, ni lo ha hecho un pastor, ni lo ha hecho una persona que venga aquí cualquiera. Eso que tú ves lo ha hecho el Espíritu Santo, y seguirá creciendo, porque el Espíritu Santo milita en ese hombre guerrero que hace 10 años hizo un pacto con el Señor
para que este ministerio crezca cada día más, para que este ministerio crezca y pueda llegar a las naciones. Eso que tú ves lo ha hecho el Espíritu Santo. ¿Cuántos pueden darle un aplauso al Rey? ¿Cuántos pueden decir: Espíritu Santo, gracias por esta llama que tú me has dado? Gracias, Señor. Levanta tus manos y dile: Señor, no dejes que mi llama se apague. No dejes que mi llama se apague. Que aunque venga el enemigo, no quiero apagar esta llama, porque esta llama es la que arde en mí para poder seguir predicando, para poder seguir hablando tu palabra como tiene que ser, con palabra dura. Y que aunque venga el enemigo a callarnos, no nos callaremos, porque tú estás con nosotros. Tu llama, Señor, está en nosotros, Señor. Tu llama, oh Dios, está con nosotros, Padre. Esa palabra es una palabra griega y es avenir. No dejes que se apague, no dejes que se extinga. Por más que caigas, cuántas veces caigamos, no dejes que se apague la llama, no dejes que se extinga. Ayúdanos, oh Dios, para que esta llama no se apague, oh Dios. No dejes que se extinga, hermano pastor, que me escuchas. Hermano que escuchas ahora, no dejes que se apague esa llama que hace 10 años nació en nuestros corazones, que hace 10 años nació en un hombre llamado Luis Molina. Y hoy tenemos a pastores a la par de nosotros, apoyándonos. Y les agradezco. Estoy eternamente agradecido con ustedes. Gracias. Gracias. Saben, no dejen que se extinga. El segundo consejo fue el consejo que le dio Pablo a Timoteo. Lo voy a leer porque me llama mucho la atención. Segunda de Timoteo 1, del 5 al 6, si quieres lo buscas. Y dice: trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Pablo tal vez en un momento sentía tristeza de poder estar en la cárcel y no poder ver a su amado alumno Timoteo. Y él tal vez estaba en la cárcel y llorando, se acordaba de aquel momento en el que él le pone las manos a Timoteo, le impone las manos a Timoteo, y él se acuerda, y se acuerda de las lágrimas de Timoteo. Y tal vez Timoteo se sentía mal, se sentía cansado, se sentía agotado, se sentía que no tenía a nadie de su lado, sentía que no podía seguir predicando su palabra, como Jeremías lo dijo en un momento: no puedo seguir hablando la palabra. Pero se acuerda Pablo y le dice: te aconsejo, Timoteo, aviva la llama que hay en ti, aviva. Cuando nuestra llama se esté apagando, cuando solo quede un pequeño pedazo de esa llama, el Señor hoy te dice: avívala, aviva la palabra, aviva esa llama que hay en ti, aviva. Yo me imagino a Pablo en la cárcel, como les digo, llorando, pero él escribe esta carta, y esta carta es muy sabia.
Y el segundo consejo que yo les puedo dar es: aviva la llama que hay en ti. Cuando nosotros no podamos más, cuando sintamos que nuestra llama se apaga, avivémosla. Pidámosle a Dios que nos avive esa llama que hay dentro de nosotros. Esa palabra es anasopireo. Es una palabra extraña, es griega. Y grábenselas, son dos: sabenimi, que significa no dejes que se extinga, y anasopireo, aviva la llama que hay en ti, avívala, pastor, porque esto no se puede apagar. Esto tiene que seguir, con o sin Él, tiene que seguir. Y ustedes son los responsables, pastores, juntamente conmigo, porque en algún momento yo seré el heredero y yo no voy a permitir que esta llama se apague. 10 años. 10 años de victoria, 10 años de poder, 10 años donde hemos visto la mano del Señor. Y aunque no sea un programa reconocido nacionalmente, pero nosotros no necesitamos que sea un programa reconocido, porque en lo humilde Dios trabaja mejor. Yo quiero que hoy, pastores, ustedes pasen aquí adelante y que nos comprometamos con el Señor de poder llevar esta llama hasta el último, hasta el final del mundo, hasta donde Dios nos deje, hasta donde Dios nos deje. Quiero que pasemos, pastor, que nos comprometamos con el Señor de avivar esta llama, de llevar esta llama por todo el mundo. Pasemos, pastores, por favor. Pastor Marvin, pase, por favor. Y quiero que Julio también, por favor. Jorge. Y quiero que todos nos agarremos de la mano, por favor. Y con esta pequeña administración empieces a orar por cada pastor, por el pastor que tienes al lado. Ora porque es momento de llevar esta llama. Pídele a Dios. Pídele a Dios. En el nombre de Jesús. Padre, 10 años que hemos visto tu gloria, Señor. 10 años, Señor, donde hemos visto tu poder, Señor. 10 años, oh Dios, donde podemos ver que tu mano se está moviendo, Señor. Dios, gracias por estos 10 años. Gracias por ese ministerio, Señor. Gracias por voz de restauración. Gracias por cada pastor de la misionera mundial, Señor. Gracias, Señor, porque tú has estado en cada programa desde el principio, Señor, y hasta ahora. Deben de ser, Padre Santo. Deben de
hay guerra, Dios te la declaro en el nombre de Jesús. Ahora, Dios, con toda autoridad que tengo por medio del Espíritu Santo, Dios, nos comprometemos, Señor, y hacemos este pequeño pacto, Señor, que lleva tu palabra, Señor, y no apagar el fuego, Señor, no apagarlo, Dios, no apagarlo, saber vivir, al Espíritu le diremos, no te apagues nunca, no te apagues, saber vivir, no te apagues, Espíritu Santo, no te apagues, ponte en esta oración, camina, camina, camina hacia el frente, que el Señor irá contigo, el Señor irá contigo, el Señor abrirá camino donde no lo hay, el Señor caminará contigo y caminarás por siempre con el Espíritu de Dios hasta llegar a donde está el Padre. Y cuando lleguemos a una junta, Señor, contigo, cuando lleguemos al juicio final, tú nos dirás, por tanto hiciste bien, por tanto hiciste bien, en lo poco, que en lo mucho te pondré. Ponte en esa oración. Gracias, gracias, gracias por 10 años de gloria, gracias por 10 años donde hemos caminado de la mano del Espíritu Santo, pastores de la misión misionera mundial, gracias, Pastor Marvin, Pastora Nora, gracias por confiar en mí, pastores, gracias por creer en esta llama, en esta pequeña llama que nació hace 10 años, gracias por creer. Y hoy, cuando sintamos que nuestra llama se apague, haz un sopileo, aviva la llama que hay en ti, pastor, y no dejes de predicar, porque la palabra de Dios la tenemos que llevar. Eso es nuestra historia, Señor. Y te doy gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Quiero decirles, hermanos, de que la visión que Dios ha puesto en mi vida es únicamente predicar la verdad del Señor Jesucristo. Hace un año yo conocí, no por casualidad, sino que era el propósito de Dios, conocer al hermano Heiner. A través de él, Costa Rica tiene 200 iglesias del movimiento misionero mundial, a los cuales nosotros por medio de Voz de Restauración estamos llegando, y el mensaje del programa Voz de Restauración ha sido analizado y ha sido aprobado por el hermano Carlos Guerra. Además de eso, en todo Centroamérica, en El Salvador, en Honduras, Nicaragua, Costa Rica, Panamá, todo Sudamérica, México, Belice y casi que en todas partes del mundo, el movimiento misionero mundial está diseminado en todas partes. Es por ese motivo de que Voz de Restauración está llegando casi que a todas las naciones donde el movimiento misionero mundial se encuentra. Esto no es una casualidad, es una obra de Dios. Quiero decirle también a todos ustedes que estoy muy agradecido con mi esposa, con Socorro, por haberme permitido estar en este movimiento, en este trabajo, en este quehacer. Muchos me preguntaron, pero hermano Luis, ¿y usted qué gana con eso? Es que yo no estoy ganando nada económicamente. Yo estoy haciendo la obra a la cual el Señor me envió. Y si yo confío en la palabra de Dios, Él va a poner los medios necesarios, los medios adecuados para que este programa, en lugar que se caiga,
vaya de aumento en aumento en aumento. Estamos terminando este año 2015 y es un año tremendamente mal. Vemos nosotros cómo el enemigo se ha apropiado de toda la humanidad. Hay guerras en todas partes. Aquí en Costa Rica hay asesinatos todos los días. El enemigo ha tomado control total de la humanidad. Y eso a mí me inquieta y me pone en mi corazón. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? ¿Cómo lo tenemos que hacer? ¿Y por qué lo tenemos que hacer? Hay maldad en el corazón del hombre. No se sacia el hombre de hacer el mal. Y el ejército de Dios, hermanos, está completamente a la retaguardia, está desparramado. Y así como dice el libro de los Jueces, cuando no había rey en Israel, cada quien hacía lo que mejor le parecía. El mundo entero está completamente desarmado. Han quitado al Rey de Reyes y Señor de Señores de su vida. Lo han tirado a un lado, lo han sacado de la iglesia, y ahora quien reina en la iglesia, hermano, es el enemigo. Ahí está el enemigo adentro de la iglesia. Y es cuando el Señor me llama y me manda al libro de los Hechos, capítulo 4, verso 17. Dice así: sin embargo, para que no se divulgue más entre el pueblo, amenacémosles para que no hablen de aquí en adelante a hombre alguno en este nombre. Y llamándolos, les intimaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Pero oiga, mas Pedro y Juan respondieron diciéndole: juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios. La iglesia actual no es ni siquiera una sombra de lo que fue la iglesia primitiva, que predicaban un evangelio de alta peligrosidad. Un evangelio, hermano, donde los apóstoles, los predicadores no les temblaba la voz para poder acusar y señalar el pecado en el cual estaba viviendo el pueblo de Israel. El primer mensaje, hermanos, que el apóstol Pedro en el aposento alto, cuando es derramado el Espíritu Santo, aquellos 120 hombres, dice que Pedro, oiga, Pedro se levantó. Pedro se levantó, dice, entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciéndoles: varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio y oíd mis palabras. Ahí Pedro dice: varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros, con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. A este, entregado por él determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios. Oiga lo que dice Pedro: ustedes prendisteis y matasteis por mano de inicuos, y crucificándole. El apóstol Pedro tenía un evangelio de alta peligrosidad para el enemigo, y es lo que nosotros queremos.
para el próximo año, hermano, de que el evangelio de voz de restauración sea un evangelio peligroso, un evangelio temible para el infierno, un evangelio, hermano, que no le tiemble la voz para poder predicar la palabra de Dios, la palabra dura. El eslogan que nosotros tenemos es que nosotros tenemos que predicar tal como está aquí en la Biblia, la palabra de Dios. Un evangelio, hermano, la palabra nos narra cuando aquellos dos hombres iban para el templo en la hora novena. Dice que Pedro y Juan llegaron a la puerta llamada la Hermosa, y ahí estaba aquel cojo de nacimiento, y cuando él lo ve, dice que tendió la mano y esperando recibir una limosna, dice que Pedro le dice con la autoridad del Espíritu Santo: míranos. Y aquel paralítico se queda mirándolos y pensando que aquellos discípulos le iban a dar algún presente. Pedro le dice: no tengo oro, no tengo plata, pero lo que tengo te doy, y en el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Ahora las iglesias tienen plata, las iglesias tienen oro, pero no tienen la unción de esos santos varones de Dios. Un evangelio de alta peligrosidad, donde nosotros tenemos, hermanos, que seguir las huellas del Maestro. ¿Ustedes creen? Hay muchos pastores que menosprecian. Y ahora nada menos en la mañana estaba mi esposa hablando del Maestro de Galilea, de Jesús, cómo lo desfiguran, de que es un hombre débil, que es un hombre que no tenía fuerza, que era un hombre enclenque. Y cuando nosotros vemos, hermano, el sacrificio perfecto en la cruz del Calvario, Él venció a Satanás en la cruz, venciendo la carne. Pero cuando nosotros vemos la iglesia primitiva, una iglesia peligrosa, algo que ponía a temblar al infierno, algo, hermano, que era tremendo, el evangelio de alta peligrosidad de la iglesia primitiva, nosotros lo podemos ver en el discurso de Pedro en el pórtico de Salomón, cuando aquel hombre, aquel paralítico, dice que tenía más de 40 años, que no se podía mover, y de repente entra al templo, dice: cojo, no, entra saltando, entra brincando, alabando al Rey, entra cantando. Muchas veces nosotros llegamos a la iglesia y ¿sabe a qué? A perder el tiempo, a estar mensajeando, a estarnos codeando con la esposa, con la novia, y no le prestamos atención a aquel hombre que está aquí batallando con el enemigo. Ustedes no crean, hermanos, que venir al púlpito, predicar desde aquí se desarrolla una batalla espiritual, donde el enemigo está pensando, está poniendo trabas para que el pensamiento no salga y que la palabra de Dios se entorpezca. Y aquí dice nuevamente Pedro, oiga lo que dice: mas vosotros negasteis al santo y al justo, y pedisteis que se os diese a un homicida. Libro de los Hechos, capítulo 3, verso 13 en adelante. Mas vosotros negasteis al santo y al justo, y pediste que se os diese un homicida. Y oiga, Pedro, ante el pueblo de Israel, y matasteis al autor de la vida. Será un evangelio de alta peligrosidad,
No tenía miedo Pedro de poderle decir al Sanedrín judío que ellos habían matado a Jesús. Pero luego nosotros vemos cuando estos hombres son perseguidos y son apresados y son metidos a la cárcel. Y oiga, le ponen y los atormentan y le dan de latigazos. Y Pedro y Juan, ¿sabe qué hacen? Salen contentos, hermanos. Salen felices por haber sido atormentados por las leyes de los hombres. Pero estos hombres estaban siguiendo la ley de Dios. Así llegamos nosotros cuando aquellos falsos cristianos llegan con la venta de un terreno y llegan Zafira y Ananías y le dicen: aquí está el dinero de la heredad. ¿En cuánto lo vendiste?, le dice Pedro. En 100,000 colones. Pero se habían quedado con la mitad. Y Pedro, como sabía, no me estás mintiendo a mí, le estás mintiendo al Espíritu Santo. Inmediatamente el Señor lo mata. Y ahora hay iglesias que dicen que Dios es amor, y que Dios es amor, y que todo lo permite, y que todo lo perdona. Pero la palabra me está enseñando otra cosa. El Señor de amor está poniendo en juicio a estos cristianos, Ananías y Zafira. Y llega la mujer, dice que 3 horas después. ¿En cuánto vendieron la heredad? En lo que dijo mi marido. Así como tu marido mintió, vas a tener juicio. Hace poquito sacaron a tu marido del templo y así mismo vas a salir. Hay juicio de Dios, hermano. No me lo estoy inventando yo. Aquí está. Es necesario atender a Dios que a los hombres. Entonces, levantándose en el concilio, un fariseo llamado Gamaliel, doctor de la ley, venerado de todo el pueblo, mandó que sacasen fuera por un momento a los apóstoles y luego le dijo: varones israelitas, mirad por vosotros lo que vais a hacer respecto a todos estos hombres, los de la misión. Ahora os digo, dice, porque antes de estos días se levantó Teudas diciendo que era alguien, y a esto se unió un número como de 400 hombres, pero él fue muerto y todos los que le obedecían fueron dispersados y reducidos a la nada. Después de este se levantó Judas el Galileo en los días del censo y llevó en pos de sí a mucho pueblo, y pereció también él, y todos los que le obedecían fueron dispersados. Hechos capítulo 5 verso 38. Oiga, y ahora os digo, Gamaliel está hablando: apartaos de estos hombres y dejadlos, porque si este consejo o esta obra es de los hombres, va a perecer. Mas si es de Dios, no la podréis destruir, no sea que tal vez seas hallado luchando contra Dios. Un evangelio de alta peligrosidad es lo que estos hombres predicaban. Y como vemos nosotros el evangelio que se está predicando en el siglo XXI. Yo no voy a acusar, yo no voy a condenar, pero cada uno de ustedes puede juzgar
¿Qué es lo que se está predicando en la iglesia del siglo XXI? Luego nosotros llegamos, hermano, cuando aquel hombre está siendo apedreado, el primer mártir de la iglesia. Dice que le estaban cayendo las piedras. Y este hombre dice que vio el cielo abierto y vio a Jesucristo sentado a la diestra del Padre. Y que estaba, dice que se paró para recibirlo. Y Esteban dice que lleno del Espíritu Santo dijo las mismas palabras que el Señor Jesucristo: no les tomes en cuenta este pecado, mas recibe mi espíritu. Aún en la muerte, Esteban no se arrepintió de estar predicando el evangelio de alta peligrosidad que ahora nos hace falta a nosotros. Y dice la palabra de Dios que Saulo consentía en la muerte de Esteban, y que la iglesia fue esparcida por todos los lugares. La iglesia estaba, hermano, encerrada en 4 paredes. Y a partir de ese momento dice que la predicación se extendió. Y ahí apareció un hombre que solamente aparece en ese contexto: Felipe. Dice que este Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, predicaba a Cristo, y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía. Porque de muchos que tenían espíritus inmundos salían estos dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. ¿Qué hace la iglesia del siglo XXI? Contrata gente, dice que se enferma, les pagan para adquirir sanidad. Sin embargo, este hombre dice que con solamente la sombra de Pedro la gente se sanaba. ¿Qué le falta a la iglesia del siglo XXI? Oiga, adoración, humildad. ¿Ustedes creen que Pedro y Juan andaban? Oiga, hermano, ¿ustedes creen que Pedro y Juan andaban con carros últimos modelos? Andaban descalzos. ¿Ustedes creen que andaban con sacos bien acomodados? No, hermanos. ¿Ustedes creen, hermanos, que estos hombres no pasaban adorando a Dios día y noche, y el pensamiento de ellos era estar en contacto con el maestro de Galilea, aquel hombre que estuvo con ellos durante 3 años? ¿Ustedes creen, hermano, de que hay integridad en la iglesia ahora? Nosotros somos un pueblo humilde, y esto se hizo con el propósito de alabar y agradar y decirle al Señor que estamos aquí en la brecha predicando la palabra de Él, no la palabra mía, sino que la palabra de Dios, porque ha escaseado en estos tiempos una palabra de verdad, una palabra que confronte, una palabra que te lleve, hermano, a un entendimiento que solamente el dador de la vida se llama Cristo Jesús. Cuarto elemento: ¿hay sana doctrina ahora? Yo les pregunto, ¿habrá santidad? Y estará la iglesia, al igual que la iglesia primitiva, predicando la senda antigua. No quiero, hermano, ahondar mucho, pero hay unción del zapato, unción de la cartera, unción de la silla, unción del zacate, unción de la plata, unción del chaquetazo,
unción del zoológico, unción de la serpiente. Yo le pasé un video a mi hermano Heine, donde allá en Estados Unidos el Dios que ellos adoran es la serpiente. Aparece otro hombre desnudo, predicando la palabra de Dios. La unción de la risa. Todas estas iglesias que lo que están predicando, no están predicando a Cristo. Y los predicadores, ¿qué es lo que son? Unos bufones, hermano. Si no hay risa, no hay unción, según ellos. Pero se llegó el momento en el cual dice que mataron a Esteban y Saulo consentía en su muerte. Y aquel día dice que hubo una gran persecución y Pablo entraba casa por casa arrastrando a los hombres y a las mujeres para llevarlos a la cárcel y hacerle juicio. Pablo en el capítulo 9 nos habla, dice: Saulo respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote para pedir cartas para ir a Damasco y perseguir a la iglesia primitiva. Eran pendientes en el momento en que este hombre iba a caer muerto. Sin embargo, el Señor ahí le había prometido de que la serpiente no lo iba a tocar. Dice que la serpiente él se la sacude y cae en la llama. Y cuando este hombre no cae, todos los indígenas de la isla lo ven como Dios. El rey de la isla está enfermo y Pablo no tenía momento de descanso, sino que va inmediatamente donde el jefe de la isla, donde el cacique de la isla, y dice que lo pone en oración. Y ahí está Pablo orando, el hombre se sana y toda la isla se convierte. Un evangelio de alta peligrosidad necesitamos nosotros para el próximo año. No podemos dejar que el enemigo siga tomando control de Costa Rica. Y solamente el ejército de Cristo es el único que lo puede detener. Oiga, para terminar, aconteció que Pedro, visitando a todos, vino también a los santos que habitaban en Lida, y halló allí a uno que se llamaba Eneas, que hacía 8 años que estaba en cama, pues era paralítico. Y le dijo Pedro: Eneas, Jesucristo te sana, levántate y haz tu cama. Y enseguida se levantó. Habrá eso ahora en esos pastores, en los cuales son pastores famosos, que con un chaquetazo vos quedás muerto, que se ponen a soplar y todo el mundo se cae. Aquí estamos hablando de los pastores de verdad, los pastores que fueron ungidos por el poder del Espíritu Santo. Dice: había entonces en Jope una discípula llamada Tabita, que traducida quiere decir Dorcas. Esta abundaba en buenas obras y en limosna que hacía. Y aconteció que en aquellos días enfermó y murió. Después de lavada la pusieron en una sala. Y como Lida estaba cerca de Jope, los discípulos, oyendo que Pedro estaba allí, le enviaron 2 hombres a rogarle: no tardes en venir a nosotros. Levantándose entonces Pedro fue con ellos, y cuando llegó le llevaron a la sala, donde le rodearon todas las viudas llorando y mostrando las túnicas y los vestidos que Dorcas hacía cuando estaba con ellos. Era una costurera, Dorcas. Entonces, sacando a todos, Pedro se puso de rodillas y oró, y volviéndose al cuerpo dijo: Tabita, levántate. Y ella abrió los ojos, y al ver a Pedro se incorporó. Habrá uno de esos, en que sea uno en el mundo, que pueda realizar estos milagros, de esos pastores que ahora están únicamente engañando al pueblo y llevándolo a una condenación eterna. Por eso nosotros, hermanos, predicamos esta palabra textualmente, para que no haya ninguna acusación de que estamos nosotros
fermentando la palabra de Dios. ¿Qué es lo que le falta a la iglesia del siglo XXI? 6 elementos: la adoración, la humildad, la integridad, la sana doctrina, la santidad y la senda antigua. Pónganse de pie, hermanos. Bendito Padre Celestial, muchas gracias te doy, hermano, por haber estado aquí compartiendo esta bendita palabra de Dios. Estamos muy agradecidos con usted, Padre Santo, por habernos regalado este ministerio. Este ministerio no es mío, es de usted. Quiero decirle a todos de que yo no soy pastor, yo ni soy predicador. Yo me atrevo a hablar la palabra de Dios únicamente por misericordia de mi Padre Celestial. Estoy aquí para bendecir este ministerio, para bendecir a todos aquellos pastores que van a entrar en batalla el próximo año, que tenemos que predicar la palabra dura, la palabra que agrada a Dios, un evangelio de alta peligrosidad, donde no nos tiemble la voz para hablar lo que Dios quiere hablarle a su pueblo. El enemigo ha tomado control, está fuerte, y este ministerio aparentemente es un ministerio pequeño, pero es que Dios no necesita ejércitos grandes, solamente necesita gente que se quiera comprometer y creer lo que Dios dice en su santa palabra. Amén y amén.